Ven, sígueme. 2022. Para uso individual y familiar. Capítulo 25. Primera de Samuel, capítulos del 8 al 10, capítulo 13 y del 15 al 18. Lección asignada del 13 al 19 de junio de 2022, titulado De Jehová es la batalla. Las sugerencias de esta reseña pueden ayudarle a usted a reconocer algunos de los importantes principios de estos capítulos. Tal vez encuentre otros principios a medida que estudie. Anote sus impresiones a continuación. Desde que las tribus de Israel se habían establecido en la tierra prometida, los filisteos habían sido una amenaza constante a su seguridad. Con anterioridad, el Señor había librado muchas veces a los israelitas de sus enemigos. Sin embargo, ahora los ancianos de Israel exigían: «Habrá rey, y saldrá delante de nosotros, y hará nuestras guerras». El Señor accedió y se ungió a Saúl como rey. No obstante, cuando el temible gigante, Goliat, lanzó su desafío a los ejércitos de Israel, Saúl, al igual que el resto del ejército, tuvo gran miedo. Aquel día no fue el rey Saúl quien salvó a Israel, sino un humilde pastor, un muchacho de nombre David, que no llevaba armadura, pero estaba revestido de una fe en el Señor imposible de traspasar. Esa batalla mostró a Israel y a toda persona que tenga que luchar batallas espirituales que Jehová no salva con espada ni con lanza, y que de Jehová es la batalla. Como subtítulo: Jesucristo es mi Rey. Esto es correspondiente a Primera de Samuel, el capítulo 8, el cual escucharemos a continuación. Y aconteció que cuando Samuel envejeció, puso a sus hijos como jueces sobre Israel. Y el nombre de su hijo primogénito era Joel, y el nombre del segundo Abías, y estos eran jueces en Beerseba. Mas no anduvieron los hijos por los caminos de su padre, sino que se desviaron tras las ganancias deshonestas, aceptando sobornos y pervirtiendo la justicia. Entonces todos los ancianos de Israel se reunieron y fueron a Samuel en Ramá, y le dijeron: «He aquí tú has envejecido, y tus hijos no andan por tus caminos. Por tanto, constitúyenos ahora un rey que nos juzgue, como tienen todas las naciones». Y le pareció mal a Samuel cuando dijeron: «Danos un rey que nos juzgue». Y Samuel oró a Jehová. Y dijo Jehová a Samuel: «Oye la voz del pueblo en todo lo que te digan, porque no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado, para que no reine sobre ellos. Conforme a todas las obras que han hecho desde el día en que los saqué de Egipto hasta hoy, y me han abandonado y han servido a dioses ajenos, así hacen también contigo. Y ahora pues, oye su voz, pero hazles una advertencia solemne, y declárales cuál será el proceder del rey que reine sobre ellos». Y dijo Samuel todas las palabras de Jehová al pueblo que le había pedido rey. Y dijo: «Este será el proceder del rey que reine sobre vosotros. Tomará a vuestros hijos y los pondrá en sus carros, y entre su gente de a caballo, para que corran delante de su carro. Y nombrará para sí capitanes de millares y capitanes de cincuentenas, y los pondrá asimismo a que aren sus campos y sieguen sus mieses, y a que hagan sus armas de guerra y los pertrechos de sus carros. Y tomará también a vuestras hijas para que sean perfumadoras, cocineras y amasadoras. Y asimismo tomará lo mejor de vuestras tierras, de vuestras viñas y de vuestros olivares, y los dará a sus siervos. Él diezmará vuestro grano y vuestras viñas, para dar a sus oficiales y a sus siervos. Y tomará vuestros siervos y vuestras siervas,
y vuestros mejores jóvenes, y vuestros asnos, y con ellos hará sus obras. Diezmará también vuestros rebaños, y seréis sus siervos. Y clamaréis aquel día a causa de vuestro rey, que os habréis elegido. Pero Jehová no os oirá en aquel día. Pero el pueblo no quiso oír la voz de Samuel, y dijeron, no, sino que habrá rey sobre nosotros, y nosotros seremos también como todas las naciones, y nuestro rey nos gobernará y saldrá delante de nosotros, y hará nuestras guerras. Y oyó Samuel todas las palabras del pueblo, y las dijo a oídos de Jehová. Y Jehová dijo a Samuel, oye su voz, y pon rey sobre ellos. Entonces dijo Samuel a los hombres de Israel, regrese cada uno a su ciudad. Al leer o estudiar el capítulo 8 de Primera de Samuel, que ya se leyó en este bloque de lectura, observe lo que el Señor opinaba sobre el deseo de los israelitas de tener otro rey aparte de él. Medite a continuación. ¿Qué significa escoger que el Señor reine sobre usted? Medite brevemente. También se le invita a meditar en algunas de las formas en las que se le tienta a seguir las tendencias indebidas del mundo en lugar de seguir al Señor. Medite brevemente. Ahora medite. ¿Cómo puede demostrar usted que quiere que Jesucristo sea su Rey eterno? Medite una última vez en este bloque de lectura. A continuación se leerá en el libro de Jueces, en el capítulo 8, los versículos del 22 al 23, que dicen lo siguiente. Y los israelitas dijeron a Gedeón, sé nuestro Señor, tú y tu hijo, y tu nieto, porque nos has librado de manos de Madián. Y Gedeón respondió, yo no os gobernaré a vosotros, ni tampoco os gobernará mi hijo. Jehová os gobernará. Ahora escucharemos en Mosía, capítulo 29, los versículos del 1 al 36, que dicen lo siguiente. Ahora bien, cuando Mosía hubo hecho esto, indagó por todo el país, entre todo el pueblo, para enterarse de su parecer concerniente a quién había de ser su rey. Y aconteció que la voz del pueblo se expresó, diciendo, deseamos que tu hijo Aarón sea nuestro rey y nuestro gobernante. Pero Aarón había subido a la tierra de Nefi, de modo que el rey no podía conferirle el reino, ni lo habría aceptado Aarón, ni ninguno de los otros hijos de Mosía tampoco estaba dispuesto a asumir el reino. Por tanto, el rey Mosía se comunicó otra vez con el pueblo. Sí, aún les mandó un escrito, y estas fueron las palabras que se escribieron, y decían, he aquí, pueblo mío, oh hermanos míos, porque como a tales os estimo, deseo que meditéis sobre el asunto que se os suplica considerar, por cuanto deseáis tener rey. Ahora bien, os declaro que aquel a quien el reino pertenece por derecho ha declinado el reino, y no quiere asumir el reino. Y si se nombrara otro en su lugar, he aquí, temo que surgirían contenciones entre vosotros. Y quién sabe si mi hijo, a quien pertenece el reino, se tornaría a la ira y se llevaría tras sí a una parte de este pueblo, lo cual ocasionaría guerras y contiendas entre vosotros, que serían la causa del derramamiento de mucha sangre y de la perversión de las vías del Señor, sí, y destruirían las almas de muchos. Os digo, por tanto, que seamos prudentes y consideremos estas cosas, porque no tenemos ningún derecho de destruir a mi hijo, ni de destruir a otro que fuese nombrado en su lugar. Y si mi hijo se volviese nuevamente a su orgullo y cosas vanas, se retractaría de lo que había dicho,
y reclamaría su derecho al reino, cosa que haría que él y también este pueblo cometieran mucho pecado. Ahora bien, seamos prudentes, preveamos estas cosas y hagamos aquello que asegurará la paz de este pueblo. Por tanto, seré vuestro rey el resto de mis días. Sin embargo, nombremos jueces para que juzguen a este pueblo según nuestra ley, y arreglaremos de otra manera los asuntos de este pueblo. Pues nombraremos hombres sabios como jueces, quienes juzgarán a este pueblo según los mandamientos de Dios. Ahora bien, es mejor que el hombre sea juzgado por Dios más bien que por el hombre, porque los juicios de Dios son siempre justos, mas los juicios del hombre no siempre lo son. Por tanto, si fuese posible que tuvieseis por reyes a hombres justos, que establecieran las leyes de Dios y juzgaran a este pueblo según sus mandamientos, sí, si tuvieseis por reyes a hombres que hicieran lo que mi padre Benjamín hizo por este pueblo, os digo que si tal fuese siempre el caso, entonces convendría que siempre tuvieseis reyes para que os gobernaran. Y aún yo mismo he obrado con todo el poder y las facultades que he poseído, para enseñaros los mandamientos de Dios, y para establecer la paz en todo el país, a fin de que no hubiera guerras ni contenciones, ni robo, ni rapiña, ni asesinatos, ni iniquidades de ninguna clase. Y a quien quiera que ha cometido iniquidad, he castigado de acuerdo con el delito que ha cometido, según la ley que nos han dado nuestros padres. Ahora bien, os digo que por motivo de que no todos los hombres son justos, no conviene que tengáis un rey o reyes para que os gobiernen. Pues he aquí cuánta iniquidad un rey malo hace cometer, sí, y cuán grande destrucción. Sí, acordaos del rey Noé, su iniquidad y sus abominaciones, y también la iniquidad y las abominaciones de su pueblo. Considerad la gran destrucción que cayó sobre ellos, y también a causa de sus iniquidades fueron reducidos a la servidumbre. Y si no hubiese sido por la interposición de su omnisciente Creador, y esto a causa de su sincero arrepentimiento, inevitablemente habrían permanecido en el cautiverio hasta ahora. Mas he aquí, los libró porque se humillaron ante Él, y porque clamaron a Él poderosamente, los libró del cautiverio. Y así es como en todos los casos el Señor obra con su poder entre los hijos de los hombres, extendiendo su brazo de misericordia hacia aquellos que ponen su confianza en Él. Y he aquí, os digo que no podéis destronar a un rey inicuo, sino mediante mucha contención y el derramamiento de mucha sangre. Pues he aquí, tiene sus cómplices en iniquidad y conserva a sus guardias alrededor de él, y deshace las leyes de los que han reinado en justicia antes de él, y huella con sus pies los mandamientos de Dios, y formula leyes y las envía entre su pueblo, sí, leyes según su propia maldad, y al que no las obedece, hace que sea destruido, y contra los que se rebelan envía sus ejércitos para combatirlos, y si puede, los destruye. Y de este modo es como un rey inicuo pervierte las vías de toda rectitud. Y ahora bien, he aquí os digo, no conviene que tales abominaciones vengan sobre vosotros. Por tanto, escoged jueces por medio de la voz de este pueblo, para que seáis juzgados de acuerdo con las leyes que nuestros padres os han dado, las cuales son correctas, y fueron dadas a ellos por la mano del Señor. Ahora bien, no es cosa común que la voz del pueblo desee algo que sea contrario a lo que es justo, pero sí es común que la parte menor del pueblo desee lo que no es justo. Por tanto, esto observaréis y tendréis por ley. Trataréis vuestros asuntos según la voz del pueblo. Y si llega la ocasión en que la voz del pueblo escoge la iniquidad, entonces es cuando los juicios de Dios descenderán sobre vosotros. Sí, entonces es cuando Él os visitará con gran destrucción. Sí, como hasta aquí
la ha mandado sobre esta tierra. Ahora bien, si tenéis jueces, y ellos no os juzgan según la ley que ha sido dada, podéis hacer que sean juzgados por un juez superior. Y si vuestros jueces superiores no dictaren juicios justos, haréis que un número pequeño de vuestros jueces menores se reúna, y ellos juzgarán a vuestros jueces superiores, según la voz del pueblo. Y os mando que hagáis estas cosas en el temor del Señor, y os ordeno que hagáis esto, y que no tengáis rey, para que si este pueblo comete pecados e iniquidades, éstos recaigan sobre su propia cabeza. Pues he aquí os digo que las iniquidades de sus reyes han causado los pecados de mucha gente. Por tanto, sus iniquidades recaen sobre la cabeza de sus reyes. Y ahora deseo yo que esta desigualdad deje de existir en esta tierra, especialmente entre este mi pueblo. Mas deseo que esta tierra sea una tierra de libertad, y que todo hombre goce igualmente de sus derechos y privilegios, en tanto que el Señor juzgue conveniente que habitemos y heredemos la tierra. Sí, mientras permanezca cualquiera de los de nuestra posteridad sobre la superficie de la tierra. Y muchas cosas más les escribió el rey Mosía, haciéndoles ver todas las pruebas y tribulaciones de un rey justo, sí, todas las congojas del alma por su pueblo, y también todas las quejas del pueblo a su rey, y les explicó todo esto. Y les dijo que tales cosas no debían existir, sino que la carga debía estar sobre todo el pueblo, para que todo hombre llevara su parte. Y también les hizo ver todas las desventajas bajo las cuales se afanarían si los gobernaba un rey inicuo. Sí, todas las iniquidades y abominaciones, y todas las guerras y contenciones, y derramamiento de sangre, y el hurto y la rapiña, y la comisión de fornicaciones, y toda clase de iniquidades que no pueden ser enumeradas, diciéndoles que aquellas cosas no debían existir, que eran expresamente repugnantes a los mandamientos de Dios. También se recomienda estudiar el mensaje Vencer al Mundo, por el elder Neil L. Anderson, del Quórum de los 12 Apóstoles, mensaje pronunciado en la Conferencia General de abril de 2017, el cual escucharemos a continuación. Hace muchos años, el presidente David O. McKay compartió una hermosa experiencia que tuvo mientras navegaba hacia Samoa. Después de quedarse dormido, en una visión contempló algo infinitamente sublime. Vi en la distancia, dijo él, una bella ciudad blanca, árboles cargados de abundante fruto y flores perfectas por todas partes. Un grupo grande de personas se acercaba a la ciudad. Todos llevaban puestas túnicas blancas. De inmediato, mi atención se enfocó en el líder y, aunque solo distinguía el perfil de sus rasgos, enseguida lo reconocí como mi Salvador. El resplandor de su semblante era glorioso. Lo rodeaba un halo de paz que era divino. El presidente McKay continúa: la ciudad era suya, la ciudad eterna, y la gente que lo seguía iba a morar allí en paz y felicidad perpetuas. El presidente McKay se preguntó: ¿quiénes son? ¿Quiénes son esas personas? Él explica lo que sucedió a continuación. Como si hubiera leído mis pensamientos, el Salvador respondió señalando hacia un semicírculo por encima de ellos, en el cual estaban escritas con oro estas palabras: estos son los que han vencido al mundo, los que ciertamente han nacido de nuevo. Durante décadas he recordado las palabras: estos son los que han vencido al mundo. Las bendiciones que el Señor ha prometido a quienes venzan al mundo son grandiosas. Ellos serán vestidos de vestiduras blancas y nombrados en el libro de la vida. El Señor confesará su nombre delante del Padre y de sus ángeles. Cada uno de ellos tendrá parte en la primera resurrección, recibirá la vida eterna y nunca más saldrá fuera de la presencia de Dios. ¿Es posible vencer al mundo y recibir estas bendiciones?
Sí, lo es. Aquellos que vencen al mundo desarrollan un amor integral por nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Su nacimiento divino, su vida perfecta, su expiación infinita en Getsemaní y Gólgota, aseguraron la resurrección de cada uno de nosotros. Mediante nuestro arrepentimiento sincero, únicamente Él es capaz de limpiarnos de nuestros pecados y permitirnos volver a la presencia de Dios. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Jesús dijo: confiad, yo he vencido al mundo. Más tarde agregó: es mi voluntad que venzáis al mundo. Vencer al mundo no es un momento decisivo en la vida, sino toda una vida de momentos que definen la eternidad. Puede comenzar cuando un niño aprende a orar y canta con reverencia: yo trato de ser como Cristo. Continúa a medida que una persona estudia la vida del Salvador en el Nuevo Testamento y medita el poder de la expiación del Salvador en el Libro de Mormón. Orar, arrepentirnos, seguir al Salvador y recibir su gracia nos ayuda a comprender mejor por qué estamos aquí y quiénes debemos llegar a ser. Alma lo describe de la siguiente manera: en sus corazones también se efectúa un potente cambio y se humillan y ponen su confianza en el Dios verdadero y viviente, siendo fieles hasta el fin. Aquellos que vencen al mundo saben que deberán responder ante su Padre Celestial. El cambiar sinceramente y arrepentirnos de nuestros pecados no nos refrena, sino que nos libera a medida que los pecados que son como la grana, como la nieve. A quienes son del mundo les cuesta asumir su responsabilidad ante Dios, tal como un joven que hizo una fiesta cuando sus padres no están en casa y no piensa en las consecuencias cuando sus padres regresan 24 horas después. Al mundo le interesa más satisfacer el nombre natural que dominarlo. Vencer al mundo no es una visión mundial, sino una batalla personal y privada que requiere un combate mano a mano con nuestros propios enemigos internos. Vencer al mundo significa atesorar el principal mandamiento. Amarás, pues, al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. El escritor cristiano C.S. Lewis lo escribió de esta manera: Cristo dice: dame todo. No quiero tanto de tu tiempo, ni tanto de tu dinero, ni tanto de tu trabajo. Te quiero a ti. Vencer al mundo es cumplir nuestras promesas a Dios, nuestro bautismo, nuestros convenios del templo y nuestro juramento de felicidad a nuestra compañera y compañeros eternos. Vencer al mundo nos conduce humildemente a la mesa sacramental cada semana, donde pedimos perdón y prometemos recordarle siempre y guardar sus mandamientos, para que siempre podamos tener su espíritu con nosotros. Nuestro amor por el día de reposo no termina cuando las puertas del salón sacramental se cierran, sino que abre las puertas a un hermoso día de descanso, estudio, oración y ayuda a familiares y otras personas que necesiten nuestra atención. En vez de dar un suspiro de alivio cuando terminan las reuniones de la iglesia, ansiosos por llegar rápido al televisor antes de que comience el partido de fútbol, nuestros pensamientos siguen centrados en el Salvador y en su día santo. El mundo se deja arrastrar incesantemente por un torrente de voces tentadoras y seductoras. Vencer al mundo es confiar en la única voz que advierte, consuela, ilumina y da paz, no como el mundo la da. Vencer al mundo significa enfocarnos en los demás, recordando el segundo mandamiento: el que es mayor entre vosotros será vuestro siervo.
La felicidad de nuestro cónyuge es más importante que nuestro propio placer. Ayudar a nuestros hijos a amar a Dios y guardar sus mandamientos es una prioridad absoluta. Compartimos de buena gana nuestras bendiciones materiales mediante el diezmo, las ofrendas de ayuno y el dar a los necesitados. Y mientras nuestra antena espiritual apunta hacia el cielo, el Señor nos guía hacia quienes necesitan nuestra ayuda. El mundo edifica el universo alrededor suyo, proclamando con orgullo: miren cuánto tengo comparado con mi prójimo, miren lo que es mío, miren lo importante que soy. El mundo se irrita fácilmente, es indiferente, es exigente y ama las alabanzas de la multitud, mientras que vencer al mundo produce humildad, empatía, paciencia y compasión por aquellos que son diferentes a nosotros. Vencer al mundo siempre significará que éste ridiculizará algunas de nuestras creencias. El Salvador dijo: si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. El presidente Russell M. Nelson dijo esta mañana: los discípulos verdaderos de Jesucristo están dispuestos a ponerse de pie, defender sus principios y ser diferentes a la gente del mundo. Un discípulo de Cristo no se alarma si un comentario sobre su fe no recibe 1000 me gusta o siquiera algunos emoticones amigables. Vencer al mundo es preocuparse menos por nuestros vínculos en Internet y más por nuestro vínculo celestial con Dios. El Señor nos da seguridad a medida que damos oídos a la guía de sus amados profetas y apóstoles. El presidente Thomas S. Monson ha dicho: el mundo puede ser un lugar desafiante. Al ir al templo, seremos más capaces de soportar toda prueba y superar cada tentación. Seremos renovados y fortalecidos. Con cada vez más tentaciones, distracciones y distorsiones, el mundo trata de engañar a los fieles para que desechen las profundas experiencias espirituales de su pasado, redefiniéndolas como engaños insensatos. Vencer al mundo es recordar, aun cuando estemos desanimados, los momentos en que hemos sentido el amor y la luz del Salvador. El elder Neil A. Maxwell explicó una de esas experiencias de esta manera: yo había sido bendecido y sabía que Dios sabía que yo sabía que había sido bendecido. Aunque por un momento tal vez nos sintamos olvidados, no olvidamos. Vencer al mundo no significa vivir aislados, protegidos de la injusticia y las dificultades de la vida terrenal. Más bien, amplía la visión más extensa de la fe y nos acerca al Salvador y sus promesas. Aunque la perfección no es completa en esta vida, vencer al mundo mantiene encendida nuestra esperanza de que algún día estaremos delante de nuestro Redentor y veremos su faz con placer y escucharemos su voz: venid, benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros. El 28 de diciembre pasado, nuestro querido amigo y estimada autoridad general, el elder Bruce D. Porter, terminó su vida terrenal. Tenía 64 años. Conocí a Bruce cuando éramos alumnos en la Universidad de Brigham Young. Él era uno de los mejores y más inteligentes. Después de recibir un doctorado de la Universidad de Harvard, con énfasis en asuntos rusos, Bruce alcanzó, por medio de su pensamiento y sus publicaciones, un protagonismo que podría haberlo desviado, pero la riqueza y la alabanza del mundo nunca nublaron su vista. Su lealtad era para con su Salvador Jesucristo, su compañera eterna Susan, sus hijos y sus nietos. Bruce nació con un defecto en los riñones. Se sometió a una operación, pero con el tiempo sus riñones siguieron empeorando.
poco después de que Bruce fue llamado como autoridad general en 1995. Prestamos servicio junto con nuestras familias en Frankfurt, Alemania, donde su labor se centró en Rusia y Europa Oriental. La vida del Elder Porter cambió drásticamente en 1997, cuando el funcionamiento de sus riñones y su salud comenzó a fallar. La familia Porter regresó a Salt Lake City. Durante sus 22 años de servicio en los 70, Bruce fue hospitalizado varias veces y tuvo 10 operaciones. En 2 ocasiones, los médicos le dijeron a Susan que él no sobreviviría a la noche, pero lo hizo. Durante más de 12 años de servicio como autoridad general, Bruce se sometió a diálisis para limpiar la sangre. Durante gran parte de ese tiempo, la diálisis le consumía 5 tardes a la semana, 4 horas cada tratamiento, a fin de que pudiera servir en su llamamiento durante el día y aceptar asignaciones de conferencias los fines de semana. Cuando su salud no mejoró, después de varias bendiciones del sacerdocio, Bruce quedó perplejo, pero sabía en quién confiaba. En 2010, Bruce recibió un riñón de su hijo David. Esta vez su cuerpo no rechazó el trasplante. Fue un milagro que renovó su salud y con el tiempo permitió que él y Susan regresaran a su amada Rusia como parte de la presidencia de área. El 26 de diciembre de 2016, después de luchar contra continuas infecciones en un hospital de Salt Lake City, le pidió a los médicos que abandonaran el cuarto. Bruce le dijo a Susan que él sabía por el Espíritu que no había nada que los médicos pudieran hacer para salvarle la vida. Él sabía que el Padre Celestial lo llevaría a casa. Estaba lleno de paz. El 28 de diciembre, Bruce regresó a su casa. Unas horas después, rodeado por sus seres queridos, regresó tranquilamente a su hogar celestial. Hace años, Bruce Porter escribió estas palabras a sus hijos. El testimonio que poseo de la realidad y el amor de Jesucristo ha sido la brújula de mi vida. Es un testimonio puro y ardiente del Espíritu de que Él vive, que Él es mi Redentor y amigo en cada momento de necesidad. Nuestro desafío es llegar a conocer al Salvador y, mediante la fe en Él, vencer las pruebas y tentaciones de este mundo. Seamos fieles y verídicos y confiemos en Él. Bruce Douglas Porter venció al mundo. Ruego que cada uno de nosotros se esfuerce un poco más por vencer al mundo, sin justificar las ofensas graves, pero sí siendo paciente con los pequeños errores y caídas, apresurando el paso con fervor y ayudando a los demás con generosidad. Al confiar más plenamente en el Salvador, les prometo las bendiciones de más paz en esta vida y una mayor seguridad de su destino divino. En el nombre de Jesucristo. Amén. Como subtítulo: Dios llama a las personas por profecía para que sirvan en su reino. Esto es correspondiente a 1 Samuel, en el capítulo 9, los versículos del 15 al 17, así como también en el capítulo 10, los versículos del 1 al 12, y en el capítulo 16, los versículos del 1 al 13. A continuación se leerá 1 Samuel, capítulo 9, los versículos del 15 al 17, que dicen lo siguiente. Y un día, antes de la llegada de Saúl, Jehová había revelado al oído de Samuel diciendo: Mañana a esta misma hora yo enviaré a ti un hombre de la tierra de Benjamín, al que ungirás como príncipe sobre mi pueblo Israel, y él salvará a mi pueblo de manos de los filisteos. Pues yo he visto a mi pueblo, por cuanto su clamor ha llegado hasta mí. Y luego que Samuel vio a Saúl, Jehová le dijo: He aquí, este es el hombre del cual te hablé, este gobernará a mi pueblo.
A continuación escucharemos en 1 Samuel, en el capítulo 10, los versículos del 1 al 12, que dicen lo siguiente. Tomando entonces Samuel un frasco de aceite, lo derramó sobre la cabeza de Saúl, y lo besó, y le dijo: ¿No te ha ungido Jehová como príncipe sobre su heredad? Hoy, después que te hayas apartado de mí, hallarás 2 hombres junto al sepulcro de Raquel, en el territorio de Benjamín, en Selsa, los cuales te dirán: las asnas que habías ido a buscar se han hallado. Tu padre, pues, ha dejado ya de preocuparse del asunto de las asnas, y está angustiado por vosotros, diciendo: ¿qué haré acerca de mi hijo? Y de allí seguirás más adelante y llegarás a la encina de Tabor, y te saldrán al encuentro 3 hombres que suben a Dios en Betel, llevando uno 3 cabritos y otro 3 tortas de pan, y el tercero una vasija de vino. Después que te hayan saludado, te darán 2 panes, los cuales tomarás de manos de ellos. De allí llegarás al collado de Dios, donde está la guarnición de los filisteos. Y cuando entres allá en la ciudad, encontrarás un grupo de profetas que descienden del lugar alto, precedidos de salterio, y pandero, y flauta y arpa, y ellos profetizando. Y el Espíritu de Jehová vendrá sobre ti con poder, y profetizarás con ellos, y serás cambiado en otro hombre. Y cuando te hayan sobrevenido estas señales, haz lo que te venga a mano, porque Dios está contigo. Y bajarás delante de mí a Gilgal, y he aquí, descenderé yo a ti para ofrecer holocaustos y sacrificar ofrendas de paz. Espera 7 días, hasta que yo venga a ti y te enseñe lo que has de hacer. Y sucedió que cuando volvió él la espalda para apartarse de Samuel, Dios le cambió el corazón, y todas estas señales acaecieron en aquel día. Y cuando llegaron allá al collado, he aquí el grupo de los profetas que venía a encontrarse con él. Y el Espíritu de Dios vino sobre él con poder, y profetizó entre ellos. Y aconteció que cuando todos los que le conocían de antes vieron que profetizaba con los profetas, se decían el uno al otro: ¿qué le ha sucedido al hijo de Cis? ¿Saúl también entre los profetas? Y un hombre de allí respondió y dijo: ¿y quién es el padre de ellos? Por esta causa se hizo proverbio: ¿también Saúl entre los profetas? A continuación se leerá en 1 Samuel, en el capítulo 16, los versículos del 1 al 13, que dicen lo siguiente. Y dijo Jehová a Samuel: ¿hasta cuándo has tú de llorar por Saúl, habiéndolo yo desechado para que no reine sobre Israel? Llena tu cuerno de aceite y ve, te enviaré a Isaí de Belén, porque de entre sus hijos me he provisto de un rey. Y dijo Samuel: ¿cómo iré? Si Saúl lo llega a saber, me matará. Jehová respondió: toma contigo una becerra de la vacada y di: a ofrecer sacrificio a Jehová he venido. Y llama a Isaí al sacrificio, y yo te enseñaré lo que has de hacer, y me ungirás al que yo te diga. Hizo pues Samuel como le dijo Jehová. Y cuando llegó a Belén, los ancianos de la ciudad le salieron a recibir con miedo, y dijeron: ¿es pacífica tu venida? Y él respondió: en paz. Vengo a ofrecer sacrificio a Jehová. Santificaos y venid conmigo al sacrificio. Entonces santificó él a Isaí y a sus hijos, y los llamó al sacrificio. Y aconteció que cuando ellos vinieron, él vio a Eliab, y se dijo: de cierto delante de Jehová está su ungido. Y Jehová respondió a Samuel: no mires a su parecer ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que el hombre mira.
pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Entonces llamó Isaí a Abinadab, y le hizo pasar delante de Samuel, quien dijo: Tampoco a éste ha elegido Jehová. Hizo luego pasar Isaí a Sama, y él dijo: Tampoco a éste ha elegido Jehová. E hizo pasar Isaí a 7 de sus hijos delante de Samuel. Pero Samuel dijo a Isaí: Jehová no ha elegido a estos. Entonces dijo Samuel a Isaí: ¿Son estos todos tus hijos? Y él respondió: Aún queda el menor, que apacienta las ovejas. Y dijo Samuel a Isaí: Envía por él, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga aquí. Envió pues por él, y le hizo entrar, y era rubio, de ojos hermosos, y de buen parecer. Entonces Jehová dijo: Levántate y úngelo, porque éste es. Y Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. Y desde aquel día en adelante, el Espíritu de Jehová vino con gran poder sobre David. Luego Samuel se levantó y volvió a Ramá. Dios escogió a Saúl y a David para que fueran reyes por medio de la profecía y la revelación. Así es como llama a hombres y a mujeres a servir en su iglesia hoy en día. Medite a continuación. ¿Qué puede aprender usted de estos relatos sobre lo que significa ser llamado por Dios por profecía? Medite brevemente. A continuación se leerá en la perla de gran precio el artículo de fe número 5, el cual dice lo siguiente: Creemos que el hombre debe ser llamado por Dios, por profecía y la imposición de manos, por aquellos que tienen la autoridad, a fin de que pueda predicar el Evangelio y administrar sus ordenanzas. Medite a continuación. ¿Qué bendiciones provienen de ser llamados y apartados por los siervos autorizados del Señor? Medite una última vez en este bloque de lectura. Como subtítulo: El obedecer es mejor que los sacrificios. Esto es correspondiente a 1 Samuel en el capítulo 13, los versículos del 5 al 14, así como también 1 Samuel capítulo 15. A continuación se leerá 1 Samuel capítulo 13, los versículos del 5 al 14, que dicen lo siguiente: Entonces los filisteos se reunieron para pelear contra Israel, 30,000 carros y 6,000 hombres de a caballo, y pueblo tan numeroso como la arena que está a la orilla del mar. Y subieron y acamparon en Micmas, al oriente de Betavén. Cuando los hombres de Israel vieron que estaban en apuros, porque el pueblo estaba en gran aprieto, se escondió el pueblo en cuevas, en fosos, en peñascos, en rocas y en cisternas. Y algunos de los hebreos pasaron el Jordán a la tierra de Gad y de Galaad, pero Saúl estaba aún en Gilgal, y todo el pueblo iba tras él temblando. Y él esperó 7 días, conforme al plazo que Samuel había señalado, pero Samuel no llegaba a Gilgal, y el pueblo se desbandaba. Entonces dijo Saúl: Traedme el holocausto y las ofrendas de paz. Y ofreció el holocausto. Y aconteció que cuando él acababa de ofrecer el holocausto, he aquí que Samuel venía, y Saúl salió a recibirle para saludarle. Entonces Samuel dijo: ¿Qué has hecho? Y Saúl respondió: Porque vi que el pueblo se desbandaba y que tú no venías dentro del plazo señalado, y que los filisteos estaban reunidos en Micmas, me dije:
Los filisteos descenderán ahora contra mí a Gilgal, y yo no he implorado el favor de Jehová. De modo que me sentí forzado, pues, y ofrecí holocausto. Entonces Samuel dijo a Saúl: Neciamente has hecho. No guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios que él te había ordenado. Pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre. Pero ahora tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado un hombre según su corazón, a quien Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. A continuación se leerá 1 de Samuel, capítulo 15. Y Samuel dijo a Saúl: Jehová me envió a que te ungiese como rey sobre su pueblo Israel. Escucha pues la voz de las palabras de Jehová. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: Yo castigaré a Amalec por lo que hizo a Israel cuando se le opuso en el camino mientras subía de Egipto. Ve pues y ataca a Amalec, y destruye todo lo que tiene, y no te apiades de él. Mata a hombres y a mujeres, a niños y hasta los de pecho, y vacas y ovejas, camellos y asnos. Saúl pues convocó al pueblo, y los contó en Telaim, 200,000 de a pie, y 10,000 hombres de Judá. Y fue Saúl a la ciudad de Amalec, y puso emboscada en el valle. Y dijo Saúl a los ceneos: Idos, apartaos, y salid de entre los de Amalec, para que no os destruya juntamente con ellos, porque vosotros mostrasteis misericordia a todos los hijos de Israel cuando subían de Egipto. Y se apartaron pues los ceneos de entre los de Amalec. Y Saúl derrotó a los amalecitas desde Havila hasta llegar a Shur, que está enfrente de Egipto. Y tomó vivo a Agag, rey de Amalec, mas a todo el pueblo mató a filo de espada. Y Saúl y el pueblo perdonaron a Agag, y a lo mejor de las ovejas, y del ganado mayor, y de los animales engordados, y de los carneros, y de todo lo bueno, y no lo quisieron destruir. Pero todo lo que era vil y despreciable lo destruyeron. Y vino la palabra de Jehová a Samuel, diciendo: Me pesa haber puesto a Saúl como rey, porque se ha apartado de mí y no ha cumplido mis palabras. Y se apesadumbró Samuel, y clamó a Jehová toda aquella noche. Madrugó Samuel para ir a encontrar a Saúl por la mañana, y le fue dado aviso a Samuel, diciendo: Saúl ha ido a Carmel, y he aquí, él se ha levantado un monumento, y después, dando una vuelta, ha pasado adelante y ha descendido a Gilgal. Vino pues Samuel a Saúl, y Saúl le dijo: Bendito seas tú de Jehová, yo he cumplido la palabra de Jehová. Samuel entonces dijo: Pues ¿qué es este balido de ovejas que suena en mis oídos, y este bramido de bueyes que yo oigo? Y Saúl respondió: De Amalec los han traído, porque el pueblo perdonó a lo mejor de las ovejas y de las vacas, para sacrificarlas a Jehová tu Dios, pero lo demás lo destruimos por completo. Entonces dijo Samuel a Saúl: Déjame declararte lo que Jehová me ha dicho esta noche. Y él le respondió: Habla. Y dijo Samuel: Aunque eras pequeño ante tus propios ojos, ¿no has sido hecho cabeza de las tribus de Israel, y Jehová te ha ungido como rey sobre Israel? Y te envió Jehová en misión, y dijo: Ve y destruye a los pecadores de Amalec, y hazles la guerra hasta que los acabes. ¿Por qué, pues, no has obedecido a la voz de Jehová, sino que te has lanzado sobre el botín y has hecho lo malo ante los ojos de Jehová? Y Saúl respondió a Samuel: Antes bien, he obedecido a la voz de Jehová.
Y fui a la misión que Jehová me envió, y he traído a Agag, rey de Amalec, y he destruido a los amalecitas. Mas el pueblo tomó del botín ovejas y vacas, las primicias del anatema, para sacrificarlas a Jehová tu Dios en Gilgal. Y Samuel dijo: ¿Acaso se complace Jehová tanto en los holocaustos y en los sacrificios como en la obediencia a las palabras de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. Porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como iniquidad e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. Entonces Saúl dijo a Samuel: Yo he pecado, he quebrantado el mandamiento de Jehová y tus palabras, porque temí al pueblo y consentí a la voz de ellos. Perdona pues ahora mi pecado, y vuelve conmigo para que adore a Jehová. Y Samuel respondió a Saúl: No volveré contigo, porque desechaste la palabra de Jehová, y Jehová te ha desechado para que no seas rey sobre Israel. Cuando Samuel se volvió para irse, Saúl echó mano del borde de su manto, el cual se desgarró. Entonces Samuel le dijo: Jehová ha desgarrado hoy de ti el reino de Israel, y lo ha dado a un prójimo tuyo mejor que tú. Y además, el sempiterno de Israel no mentirá ni se arrepentirá, porque no es hombre para que se arrepienta. Y él dijo: Yo he pecado, pero te ruego que me honres delante de los ancianos de mi pueblo y delante de Israel, y que vuelvas conmigo para que adore a Jehová tu Dios. Y volvió Samuel tras Saúl, y adoró Saúl a Jehová. Después dijo Samuel: Traedme a Agag, rey de Amalec. Y Agag vino a él alegremente. Y dijo Agag: Ciertamente ya pasó la amargura de la muerte. Y Samuel dijo: Como tu espada dejó a las mujeres sin hijos, así tu madre será sin hijo entre las mujeres. Entonces Samuel cortó en pedazos a Agag delante de Jehová en Gilgal. Se fue luego Samuel a Ramá, y Saúl subió a su casa en Gabaa de Saúl. Y nunca más vio Samuel a Saúl hasta el día de su muerte. Y Samuel lloraba por Saúl, y Jehová se había arrepentido de haber puesto a Saúl como rey sobre Israel. Aunque Saúl era alto físicamente, se había sentido pequeño ante sus propios ojos cuando llegó a ser rey. No obstante, conforme se le bendecía con el éxito, comenzó a confiar más en sí mismo y menos en el Señor. Medite a continuación. ¿Qué evidencias de ello se ven en los versículos que se leyeron en este bloque de lectura? Medite brevemente. Ahora medite a continuación. Si usted hubiera estado con Saúl en aquel momento, ¿qué le hubiese dicho usted que podría haberle ayudado a él a vencer su rebelión y obstinación? Medite una última vez en este bloque de lectura. Ahora leeremos en 2 Nefi, en el capítulo 9, los versículos del 28 al 29, que dicen lo siguiente. Oh, ese sutil plan del maligno. Oh, las vanidades y las flaquezas y las necesidades de los hombres. Cuando son instruidos se creen sabios, y no escuchan el consejo de Dios, porque lo menosprecian, suponiendo que saben por sí mismos. Por tanto, su sabiduría es locura, y de nada les sirve y perecerán,
pero bueno es ser instruido si hacen caso de los consejos de Dios. Ahora leeremos en el libro de Lamán, en el capítulo 12, los versículos del 4 al 5, que dicen lo siguiente. Oh, cuán insensatos y cuán vanos, cuán malignos y diabólicos, y cuán prontos a cometer iniquidad, y cuán lentos en hacer lo bueno, son los hijos de los hombres. Sí, cuán prestos son a escuchar las palabras del maligno, y a poner su corazón en las vanidades del mundo. Sí, cuán prestos están para ensalzarse en el orgullo. Sí, cuán prestos para jactarse y cometer toda clase de aquello que es iniquidad. Y cuán lentos son en acordarse del Señor su Dios, y en dar oído a sus consejos. Sí, cuán lentos son en andar por las vías de la prudencia. Ahora leeremos en Doctrina y Convenios, en la sección 121, los versículos del 39 al 40, que dicen lo siguiente. Hemos aprendido por tristes experiencias que la naturaleza y disposición de casi todos los hombres, en cuanto reciben un poco de autoridad, como ellos suponen, es comenzar inmediatamente a ejercer injusto dominio. Por tanto, muchos son llamados, pero pocos son escogidos. También se recomienda estudiar el mensaje Examina la senda de tus pies, por el presidente Thomas S. Monson. Mensaje pronunciado en la Conferencia General de octubre de 2014, el cual escucharemos a continuación. Mis queridos hermanos y hermanas, me siento humilde al estar ante ustedes esta mañana. Pido su fe y sus oraciones al cumplir mi mensaje esta mañana. Todos iniciamos un viaje maravilloso y esencial cuando partimos del mundo de los espíritus y entramos en esta etapa a veces difícil conocida como la vida mortal. Los propósitos primordiales de nuestra existencia en la tierra son obtener un cuerpo de carne y huesos, ganar la experiencia que solo se adquiere al estar separados de nuestros padres celestiales y ver si obedecemos los mandamientos. En el libro de Abraham, capítulo 3, leemos: y con esto los probaremos, para ver si harán todas las cosas que el Señor su Dios les mandare. Cuando vinimos a la tierra, llegamos con ese gran don de Dios que es el albedrío. En infinidad de formas, tenemos el privilegio de escoger por nosotros mismos. Aquí aprendemos de ese estricto capataz que es la experiencia, discernimos entre el bien y el mal, distinguimos lo amargo de lo dulce. Aprendemos que las decisiones que tomamos determinan nuestro destino. Estoy seguro de que al dejar la presencia de nuestro Padre, teníamos el deseo intenso de regresar a su lado para obtener la exaltación que Él planeó para nosotros y que sus hijos tanto anhelábamos. Aunque cada uno debe hallar y seguir la senda que le lleve de regreso a su Padre Celestial, Él no nos dejó sin guía, sino que nos ha dado todo cuanto necesitamos y nos asistirá conforme procuremos su ayuda y nos esforcemos al máximo por perseverar hasta el fin y obtener la vida eterna. Entre todo cuanto puso a nuestra disposición está la palabra de Dios y de su Hijo en las Santas Escrituras, y tenemos el consejo y las enseñanzas de sus profetas. De suprema importancia es que se nos ha brindado un ejemplo perfecto para seguir, el de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y se nos ha instruido, además, que sigamos ese ejemplo. El Salvador mismo dijo: ven, sígueme. Las obras que me habéis visto hacer, esas también las haréis. Él planteó la pregunta: ¿qué clase de hombres habéis de ser? Y luego la respondió, diciendo: en verdad os digo, aún como yo soy.
Él marcó la senda. Él nos guió. Al considerar a Jesús como nuestro ejemplo y al seguir sus pasos, podremos regresar a salvo a nuestro Padre Celestial para vivir con Él para siempre. El profeta Nefi dijo: a menos que el hombre persevere hasta el fin, siguiendo el ejemplo del Hijo del Dios viviente, no puede ser salvo. Cierta mujer, cada vez que relataba las experiencias que había tenido al visitar la Tierra Santa, exclamaba: caminé por donde Jesús caminó. Había estado en los lugares donde Jesús vivió y enseñó. Quizás se haya detenido en un sitio donde Él había estado o mirado cerros que Él había contemplado. Las experiencias en sí eran emocionantes para ella. Pero al haber caminado físicamente por donde caminó Jesús, no es tan relevante como caminar como Él caminó. El emular sus hechos y seguir su ejemplo es mucho más importante que tratar de caminar por lo que queda de las sendas que Él recorrió en la vida mortal. Cuando Jesús extendió a cierto hombre rico la invitación: ven, sígueme, su intención no era solo que el hombre lo siguiera por los cerros y los valles de la campiña. No es necesario que vayamos por la orilla del mar de Galilea, ni entre las colinas de Judea, para caminar por donde Jesús caminó. Todos podemos andar por la senda que Él transitó. Cuando con sus palabras, resonando aún en nuestros oídos, nuestro corazón lleno de su espíritu y la guía de sus enseñanzas, escojamos seguirle en nuestra trayectoria por esta vida mortal. Su ejemplo ilumina nuestro paso. Él declaró: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Al examinar la senda que Jesús recorrió, veremos que Él pasó por muchos de los mismos desafíos a los que haremos frente en la vida. Por ejemplo, Jesús anduvo por la senda de la desilusión. Aunque tuvo muchas desilusiones, una de las más emotivas se ilustró en su lamento sobre Jerusalén al finalizar su ministerio mortal. Los hijos de Israel habían rechazado la seguridad del ala protectora que Él les había ofrecido. Al mirar la ciudad que pronto quedaría librada a la destrucción, lo embargaron sentimientos de profunda tristeza. Con angustia clamó: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos, como la gallina a sus polluelos debajo de sus alas, y no quisiste? Jesús recorrió la senda de la tentación. Lucifer, el inicuo, reuniendo su máxima fuerza y su sofistería más seductora, tentó al que había ayunado por 40 días y 40 noches. Pero Jesús no sucumbió, sino que resistió cada tentación. Al final sus palabras fueron: vete, Satanás. Jesús recorrió la senda del dolor. Piensen en Getsemaní, en donde estuvo en agonía, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían a tierra. Y cómo olvidar su sufrimiento en la despiadada cruz. Cada uno de nosotros recorre la senda de la desilusión, tal vez por una oportunidad perdida, un poder mal usado, las decisiones de un ser querido o las propias. También iremos por la senda de la tentación. Leemos en la sección 29 de Doctrina y Convenios: y es menester que el diablo tiente a los hijos de los hombres. De otra manera, estos no podrían ser sus propios agentes. De igual forma, recorreremos la senda del dolor. En calidad de siervos, no podemos esperar menos de lo que sufrió el Maestro,
que partió de la vida mortal solo después de padecer un inmenso dolor. Aunque encontraremos amargo pesar en nuestra senda, también podemos hallar gran felicidad. Podemos, junto con Jesús, recorrer la senda de la obediencia. No siempre será fácil, pero que nuestro lema sea el legado que nos dejó Samuel, cuando dijo: ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. Recordemos que el resultado final de la desobediencia es la cautividad y la muerte, mientras que la recompensa por ser obedientes es libertad y la vida eterna. Al igual que Jesús, podemos recorrer la senda del servicio. La vida del Señor al ministrar entre los hombres es una brillante luz de bondad. Hizo caminar al cojo, dio vista al ciego y oído al sordo. Jesús recorrió la senda de la oración. Nos enseñó a orar al darnos la hermosa oración que conocemos como el Padre Nuestro. ¿Y quién puede olvidar su súplica en Getsemaní? No se haga mi voluntad, sino la tuya. Tenemos a nuestro alcance otras instrucciones que nos dio el Salvador en las Santas Escrituras. En el Sermón del Monte, nos dice que seamos misericordiosos, humildes, rectos, puros de corazón y pacificadores. Nos pide que defendamos valientemente nuestras creencias, aun cuando nos ridiculicen y nos persigan. Nos invita a dejar brillar nuestra luz para que otros la vean y deseen glorificar a nuestro Padre Celestial. Nos enseña a ser moralmente limpios en pensamiento y en hechos. Nos dice que es mucho más importante hacer tesoros en el cielo que aquí en la tierra. Mediante sus palabras, enseñó con poder y autoridad. En el relato del buen samaritano nos enseña a amar y servir a nuestros semejantes. En su parábola de los talentos nos muestra cómo ser mejores y nos insta a buscar la perfección. En la parábola de la oveja perdida nos instruye que rescatemos a los que han dejado la senda y se han desviado del camino. Cuando nos esforzamos por poner a Cristo en el centro de nuestra vida, al aprender sus palabras, seguir sus enseñanzas y recorrer su senda, Él nos promete compartir con nosotros la vida eterna, la cual murió para obtener. No hay mayor propósito que este: escoger aceptar su disciplina, llegar a ser sus discípulos y hacer su obra a lo largo de toda nuestra vida. Ninguna otra cosa, ninguna otra elección podrá transformarnos en lo que Él nos puede convertir. Al pensar en los que verdaderamente han tratado de seguir el ejemplo del Salvador y han recorrido su senda, me vienen a la mente Gustav y Margaret Walker, dos de las personas más cristianas que jamás haya conocido. Oriundos de Alemania, ellos habían inmigrado al este de Canadá. Los conocí cuando serví en ese lugar como presidente de misión. El hermano Walker se ganaba la vida como peluquero. Aunque contaban con escasos recursos, compartían todo lo que tenían. No fueron bendecidos con hijos, pero amaban a todos los que entraban en su hogar. Hombres y mujeres refinados y de grandes conocimientos buscaban a esos humildes e indoctos siervos de Dios y se consideraban afortunados de pasar aunque fuera una hora en su presencia. Eran de apariencia corriente, hablaban el inglés con dificultad y resultaba difícil entenderles. Su hogar era humilde. No tenían automóvil, ni televisor, ni hacían ninguna de las cosas a las que el mundo usualmente presta atención. Sin embargo, los fieles los visitaban a menudo para participar del espíritu que había en aquel hogar, el cual era un cielo en la tierra.
y el espíritu que irradiaban ellos era de pura paz y bondad. Nosotros también podemos tener ese espíritu y compartirlo con el mundo al recorrer la senda de nuestro Salvador y seguir su ejemplo perfecto. En Proverbios leemos esta amonestación: examina la senda de tus pies. Conforme lo hagamos, tendremos la fe, incluso el deseo de seguir la senda que Jesús recorrió. No habrá dudas de que estaremos en el camino que nuestro Padre desea que recorramos. El ejemplo del Salvador brinda un marco para todo lo que hacemos, y sus palabras proporcionan una guía confiable. Su senda nos llevará seguros de vuelta a casa. Que seamos merecedores de esa bendición, lo ruego, en el nombre de Jesucristo, a quien amo, a quien sirvo y de quien testifico. Amén. Como subtítulo: Jehová mira el corazón. Esto es correspondiente a 1 Samuel en el capítulo 16, el versículo 7, donde se menciona: Y Jehová respondió a Samuel: No mires a su parecer, ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que el hombre mira, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Medite a continuación. ¿Cuáles son algunas de las formas en que las personas juzgan a los demás por lo que está delante de sus ojos? Medite brevemente. Ahora medite. ¿Qué significa para usted mirar el corazón tal como lo hace el Señor? Medite nuevamente. A continuación, se le invita a pensar cómo puede aplicar ese principio al modo en que usted ve a los demás y al modo en que se ve a usted mismo. Medite brevemente. Ahora medite. ¿De qué manera aplicar ese principio podría influir en su interacción y en su relación con los demás? Medite una última vez en este bloque de lectura. Como subtítulo: Puedo vencer cualquier desafío con la ayuda del Señor. Esto es correspondiente a 1 Samuel, capítulo 17. Mientras lee 1 Samuel, capítulo 17, medite las palabras de varias personas que constan en este capítulo. A continuación se leerá 1 Samuel, capítulo 17. Y los filisteos reunieron sus ejércitos para la guerra, y se congregaron en Soco, que es de Judá, y acamparon entre Soco y Aseca, en Efes Damim. Y también Saúl y los hombres de Israel se reunieron, y acamparon en el valle de Ela, y se pusieron en orden de batalla contra los filisteos. Y los filisteos estaban sobre un monte a un lado, e Israel estaba sobre otro monte al otro lado, y el valle entre ellos. Salió entonces un paladín del campamento de los filisteos, el cual se llamaba Goliat de Gat, y tenía de altura 6 codos y 1 palmo. Y traía un casco de bronce en su cabeza, e iba vestido con una cota de malla, y era el peso de la cota 5,000 siclos de bronce. Y sobre sus piernas traía grebas de bronce, y jabalina de bronce entre sus hombros.
El asta de su lanza era como un rodillo de telar, y tenía el hierro de su lanza 600 siclos de hierro, e iba su escudero delante de él. Y se detuvo y dio voces a los escuadrones de Israel, diciéndoles: ¿Para qué salís a dar batalla? ¿No soy yo el filisteo y vosotros los siervos de Saúl? Escoged de entre vosotros un hombre que venga contra mí. Si él puede pelear conmigo y me mata, nosotros seremos vuestros siervos. Y si yo puedo más que él y lo mato, vosotros seréis nuestros siervos y nos serviréis. Y añadió el filisteo: Hoy yo desafío a los escuadrones de Israel. Dadme un hombre que pelee conmigo. Y oyendo Saúl y todo Israel estas palabras del filisteo, se turbaron y tuvieron gran miedo. Y David era hijo de aquel hombre efrateo de Belén de Judá, cuyo nombre era Isaí, el cual tenía 8 hijos. Y en el tiempo de Saúl, este hombre era ya anciano y de edad avanzada entre los hombres. Y los 3 hijos mayores de Isaí habían ido para seguir a Saúl a la guerra. Y los nombres de sus 3 hijos que habían ido a la guerra eran Eliab, el primogénito, el segundo Abinadab, y el tercero Sama. Y David era el menor. Siguieron pues los 3 mayores a Saúl, pero David iba y volvía de donde estaba Saúl, para apacentar las ovejas de su padre en Belén. Venía pues aquel filisteo por la mañana y por la tarde, y así lo hizo durante 40 días. Y dijo Isaí a su hijo David: Toma ahora para tus hermanos un efa de este grano tostado y estos 10 panes, y llévalos pronto al campamento a tus hermanos. Llevarás asimismo estos 10 quesos de leche al capitán de los 1000, y mira a ver si tus hermanos están bien, y toma prenda de ellos. Y Saúl y ellos y todos los hombres de Israel estaban en el valle de Ela, peleando contra los filisteos. Se levantó pues David de mañana, y dejando las ovejas al cuidado de un guarda, se fue con su carga, como Isaí le había mandado. Y llegó al campamento cuando el ejército salía en orden de batalla y daba el grito de combate. Y se pusieron en orden de batalla Israel y los filisteos, escuadrón contra escuadrón. Y David dejó su carga en manos del que guardaba el bagaje, y corrió al escuadrón, y cuando llegó, preguntó por sus hermanos si estaban bien. Y mientras él hablaba con ellos, he aquí que el paladín, que se llamaba Goliat, el filisteo de Gat, salió de los escuadrones de los filisteos y habló las mismas palabras, las cuales oyó David. Y todos los hombres de Israel que veían a aquel hombre, huían de su presencia y tenían gran temor. Y cada uno de los de Israel decía: ¿No habéis visto a aquel hombre que ha salido? Él se adelanta para provocar a Israel. Al que le mate, el rey le enriquecerá con grandes riquezas, y le dará a su hija y hará libre la casa de su padre en Israel. Entonces habló David a los que estaban junto a él, diciendo: ¿Qué harán al hombre que mate a este filisteo y quite el oprobio de Israel? Porque ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? Y el pueblo le respondió las mismas palabras, diciendo: Así se hará al hombre que lo mate. Y al oírle hablar Eliab, su hermano mayor, con aquellos hombres, Eliab se encendió en ira contra David y le dijo: ¿Para qué has descendido acá? ¿Y a quién has dejado aquellas pocas ovejas en el desierto? Yo conozco tu soberbia y la malicia de tu corazón, que para ver la batalla has venido. Y David respondió: ¿Qué he hecho yo ahora?
¿Acaso no hay una causa? Y apartándose de él hacia otros, preguntó lo mismo, y el pueblo le respondió lo mismo que antes. Y fueron oídas las palabras que David había dicho, y se lo contaron a Saúl, y él lo hizo venir. Y dijo David a Saúl: No se desaliente el corazón de ninguno a causa de él. Tu siervo irá y peleará con este filisteo. Y dijo Saúl a David: No podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres un muchacho, y él un hombre de guerra desde su juventud. Y David respondió a Saúl: Tu siervo era pastor de las ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él, y lo hería, y lo libraba de su boca. Y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano por la quijada, y lo hería y lo mataba. Fuese león o fuese oso, tu siervo lo mataba. Y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Y añadió David: Jehová, que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, él también me librará de manos de este filisteo. Y dijo Saúl a David: Ve, y Jehová sea contigo. Y Saúl vistió a David con sus ropas, y puso sobre su cabeza un casco de bronce, y le armó de coraza. Y ciñó David su espada sobre sus vestidos, e intentó andar, porque nunca se los había probado. Y dijo David a Saúl: Yo no puedo andar con esto, porque nunca lo he usado. Y David se quitó aquellas cosas, y tomó su cayado en su mano, y escogió 5 piedras lisas del arroyo, y las puso en la bolsa pastoril y en el morral que llevaba. Y con su honda en la mano se acercó al filisteo. Y el filisteo venía andando y acercándose a David, y su escudero delante de él. Y cuando el filisteo miró y vio a David, le tuvo en poco, porque era muchacho, y rubio, y de hermoso parecer. Y dijo el filisteo a David: ¿Soy yo un perro para que vengas a mí con palos? Y maldijo a David por sus dioses. Dijo luego el filisteo a David: Ven a mí, y daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. Entonces dijo David al filisteo: Tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Jehová te entregará hoy en mis manos, y yo te mataré, y te cortaré la cabeza, y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo, y a las bestias de la tierra, y sabrá toda la tierra que hay Dios en Israel. Y sabrá toda esta congregación que Jehová no salva con espada ni con lanza, porque de Jehová es la batalla, y él os entregará en nuestras manos. Y aconteció que cuando el filisteo se levantó para ir en contra de David, David se dio prisa y corrió a la línea de batalla contra el filisteo. Y metiendo David su mano en la bolsa, tomó de allí una piedra, y se la tiró con la honda, e hirió al filisteo en la frente. Y la piedra quedó clavada en la frente, y Goliat cayó a tierra sobre su rostro. Así venció David al filisteo, con honda y piedra, e hirió al filisteo y lo mató, sin tener David espada en su mano. Entonces corrió David y se puso sobre el filisteo, y tomando la espada de él, la sacó de su vaina, y lo mató, y le cortó con ella la cabeza. Y cuando los filisteos vieron a su paladín muerto, huyeron. Y levantándose los hombres de Israel y de Judá,
gritaron y persiguieron a los filisteos hasta llegar al valle y hasta las puertas de Ecrón. Y cayeron los filisteos heridos por el camino de Saharaim hasta Gat y Ecrón. Regresaron luego los hijos de Israel de perseguir a los filisteos y saquearon su campamento. Y David tomó la cabeza del filisteo y la trajo a Jerusalén, pero puso sus armas en su propia tienda. Y cuando Saúl vio a David que salía a encontrarse con el filisteo, dijo a Abner, general del ejército: Abner, ¿de quién es hijo aquel joven? Y Abner respondió: Vive tu alma, oh rey, que no lo sé. Y el rey dijo: Pregunta pues de quién es hijo ese joven. Y cuando David volvió de matar al filisteo, Abner lo tomó y lo llevó delante de Saúl. Y David llevaba la cabeza del filisteo en su mano. Y le dijo Saúl: Joven, ¿de quién eres hijo? Y David respondió: Yo soy hijo de tu siervo Isaí de Belén. A continuación se realizará el siguiente ejercicio. Escucharemos una serie de versículos concernientes a las palabras de varias personas. Al escucharlos, se le invita a meditar qué le indican esas palabras sobre dichas personas. A continuación se leerá acerca de Goliat en los versículos del 8 al 10 y del 43 al 44 de este mismo capítulo, que dicen lo siguiente. Y se detuvo, y dio voces a los escuadrones de Israel, diciéndoles: ¿Para qué salís a dar batalla? ¿No soy yo el filisteo y vosotros los siervos de Saúl? Escoged de entre vosotros un hombre que venga contra mí. Si él puede pelear conmigo y me mata, nosotros seremos vuestros siervos. Y si yo puedo más que él y lo mato, vosotros seréis nuestros siervos y nos serviréis. Y añadió el filisteo: Hoy yo desafío a los escuadrones de Israel. Dadme un hombre que pelee conmigo. Y dijo el filisteo a David: ¿Soy yo un perro para que vengas a mí con palos? Y maldijo a David por sus dioses. Dijo luego el filisteo a David: Ven a mí, y daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. Medite a continuación. ¿Qué le indican esas palabras sobre Goliat? Medite brevemente. A continuación se leerá en 1 Samuel, en el capítulo 17, el versículo 28, para escuchar las palabras concernientes a Eliab, las cuales dicen lo siguiente. Y al oírle hablar Eliab, su hermano mayor, con aquellos hombres, Eliab se encendió de ira contra David, y le dijo: ¿Para qué has descendido acá? ¿Y a quién has dejado aquellas pocas ovejas en el desierto? Yo conozco tu soberbia, y la malicia de tu corazón, que para ver la batalla has venido. Medite a continuación. ¿Qué le indican estas palabras sobre Eliab? Medite brevemente. A continuación se leerá en 1 Samuel, en el capítulo 17, el versículo 33, para leer palabras concernientes al rey Saúl, las cuales dicen lo siguiente. Y dijo Saúl a David: No podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres un muchacho, y él un hombre de guerra desde su juventud. Medite a continuación. ¿Qué le indican esas palabras sobre el rey Saúl? Medite brevemente. A continuación se leerá en 1 Samuel, en el capítulo 17, los versículos 26, 32, 34 al 37,
39, 45 al 47, para leer concerniente a David. Dichos versículos dicen lo siguiente: Entonces habló David a los que estaban junto a él, diciendo: ¿Qué harán al hombre que mate a ese filisteo y quite el oprobio de Israel? Porque, ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? Y dijo David a Saúl: No se desaliente el corazón de ninguno a causa de él. Tu siervo irá y peleará con ese filisteo. Y David respondió a Saúl: Tu siervo era pastor de las ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él, y lo hería, y lo libraba de su boca. Y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano por la quijada, y lo hería, y lo mataba. Fuese león o fuese oso, tu siervo lo mataba, y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Y añadió David: Jehová, que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, él también me librará de manos de este filisteo. Y dijo Saúl a David: Ve, y Jehová sea contigo. Y ciñó David su espada sobre sus vestidos, e intentó andar, porque nunca se los había probado. Y dijo David a Saúl: Yo no puedo andar con esto, porque nunca lo he usado. Y David se quitó aquellas cosas. Entonces dijo David al filisteo: Tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Jehová te entregará hoy en mis manos, y yo te mataré, y te cortaré la cabeza, y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra, y sabrá toda la tierra que hay un Dios en Israel. Y sabrá toda esta congregación que Jehová no salva con espada ni con lanza, porque de Jehová es la batalla, y él os entregará en nuestras manos. Medite a continuación. ¿Qué le indican esas palabras sobre David? Medite brevemente. Ahora medite. ¿De qué modo las palabras de David demuestran su valor y fe en el Señor? Medite nuevamente. Se le invita a continuación a reflexionar en aquellas batallas personales que afronte actualmente y meditar a continuación. ¿Qué puede ver en este capítulo de 1 de Samuel que fortalezca su fe en que el Señor puede ayudarle? Medite una última vez en este bloque de lectura. También se recomienda estudiar el mensaje Venzamos a los Goliaths de nuestra vida, por el presidente Gordon B. Hinckley. Mensaje disponible en la Liaona de febrero de 2002, el cual escucharemos a continuación. Hace unos años hablé a los hombres jóvenes de la iglesia sobre el vencer a los Goliaths de sus vidas, y ahora me gustaría aplicar ese mismo tema a todos nosotros, pues muy pocos son los que solo tienen un Goliat contra quien luchar. Al estudiar el Antiguo Testamento, nos daremos cuenta de que el relato de David y Goliat es un magnífico ejemplo de lo que se puede aprender de las páginas de ese gran libro de Escrituras. Contaré solo parte de la historia, ya que estoy seguro de que ya están familiarizados con ella. Se trata de la historia de David, hijo de Isaí. Como recordarán, el ejército de Israel, bajo la dirección del rey Saúl, se batía en guerra a muerte con el ejército de los filisteos. Un ejército estaba destacado en una colina y el otro, en la colina opuesta,
con un valle de por medio. Los filisteos tenían entre los suyos un gigante que se llamaba Goliat de Gat, que medía 6 codos y 1 palmo. Si no me equivoco en mis cálculos, medía aproximadamente 3 metros. Hubiera sido espléndido como jugador de básquetbol. Revestido con su armadura, bajó al valle, y dio voces al ejército de Israel, diciendo: Escoged de entre vosotros un hombre que venga contra mí. Si él pudiere pelear conmigo, y me venciere, nosotros seremos vuestros siervos, y si yo pudiere más que él, y lo venciere, vosotros seréis nuestros siervos, y nos serviréis. Hoy yo he desafiado al campamento de Israel, dadme un hombre que pelee conmigo. Al ver Saúl y todo el ejército de Israel a aquel gigante, y escuchar su escalofriante reto, se llenaron de temor porque ninguno de ellos se le igualaba en estatura. Mientras eso sucedía, Isaí, padre de David, pidió a este, su hijo menor, que llevara alimentos a sus 3 hermanos en el campamento. Cuando llegó al campo de batalla, Goliat los enfrentó otra vez, repitiendo el mismo reto, y David lo oyó. Los del ejército de Israel tuvieron gran temor. David, que no era más que un muchacho, dijo al rey: parafrasearé sus palabras. ¿Por qué temes a ese gigante? Yo iré a pelear con él. Saúl replicó: no podrás tú ir contra aquel filisteo, para pelear con él. Porque tú eres muchacho, y él un hombre de guerra desde su juventud. Pero David persuadió a Saúl a que le dejase ir. Contó al rey que había peleado con un león y un oso para salvar los corderos de su padre, y concluyó diciéndole que el Señor también lo libraría de la mano de aquel filisteo. Saúl, pensando tal vez que una vida más que se perdiera no sería tan grave, tras las grandes pérdidas que ya habían sufrido, dijo a David: ve, y Jehová esté contigo. Saúl entonces puso a David tanta armadura que éste apenas podía caminar, y dijo al rey: yo no puedo andar con esto, y se la quitó. Entonces tomó su cayado en su mano, y escogió 5 piedras lisas del arroyo, y las puso en el saco pastoril, y tomó su honda en su mano. El muchacho, armado solo con honda y 5 piedras, y sin más armadura que la de su fe, bajó al valle a enfrentarse a Goliat. Y cuando el filisteo miró y vio a David, le tuvo en poco, porque era muchacho, y rubio, y de hermoso parecer. Y dijo el filisteo a David: soy yo perro, para que vengas a mí con palos. Y maldijo a David, y le dijo: ven a mí, y daré tu carne a las aves del cielo, y a las bestias del campo. Entonces David pronunció estas elocuentes palabras: tú vienes a mí con espada, y lanza, y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová, de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Jehová te entregará hoy en mi mano, y yo te venceré, y te cortaré la cabeza, y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo, y a las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Temerario modo de hablar, para un muchacho que se enfrentaba a un gigante de 3 metros de estatura. Enfurecido, Goliat fue hacia él. David, corriendo hacia el gigante, metió su mano en la bolsa, tomó de allí una piedra, y la tiró con la honda, e hirió al filisteo en la frente, y la piedra quedó clavada en la frente, y cayó sobre su rostro en tierra. Quisiera que aplicáramos esta historia a nuestra vida. Hay Goliaths a nuestro alrededor, gigantes enormes con la mala intención de destruirnos. No son hombres de 3 metros de altura, sino que son las personas y las instituciones que controlan los atractivos pero malignos elementos que pueden acometernos, debilitarnos y destruirnos. Entre ellos se encuentran la cerveza, los licores y el tabaco. Aquellos que promueven su consumo quisieran esclavizarnos con el uso de sus productos. Hay drogas ilegales de diversas clases que, se me ha dicho, son relativamente fáciles de conseguir. Para los que las venden, es un negocio que les reporta millones de dólares, una red gigante de iniquidad. Está la pornografía, seductora, tentadora y provocativa, que ha llegado a ser una industria gigante que produce revistas, filmes y otros materiales.
Está en Internet y si se lo permitimos, penetrará nuestros hogares por medio de la televisión. Tiene como fin quitarnos el dinero y conducirnos a actividades que terminarán por destruirnos. Los gigantes que se esconden tras esas caretas son formidables y hábiles. Han obtenido una vasta experiencia en la guerra que sostienen. A ellos les gustaría tenerles como esclavos. Es casi imposible evitar sus productos por completo, pues se ven por todas partes. Mas no debemos temer si tenemos la onda de la verdad en nuestras manos. Hemos recibido enseñanzas y consejos. Tenemos en nuestro poder las piedras de la virtud, el honor y la integridad para usarlas en contra de esos enemigos que quisieran conquistarnos. Cuando nos desafíen, podemos herirlos en la frente, hablando en lenguaje figurado. Podemos triunfar sobre ellos disciplinándonos para evitarlos. Podemos decirles a todos ellos, como David dijo a Goliat, tú vienes a mí con espada, y lanza, y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. La victoria será nuestra. No hay miembro alguno de la Iglesia que tenga necesidad de sucumbir ante ninguno de esos poderes. Ustedes son hijos de Dios y tienen su poder en su interior para sostenerles. Tienen derecho a invocar a Dios para que les proteja. No permitan que Goliat alguno les atemorice. Manténganse firmes y no pierdan terreno, y saldrán triunfantes. Al pasar los años, mirarán hacia atrás y verán con satisfacción las batallas que han ganado en la vida. Cuando la tentación les salga al paso, nombren al jactancioso y engañoso gigante Goliat y hagan con él lo que hizo David con el filisteo de Gat. Ruego humildemente que Dios les bendiga a cada uno. Permítanme contarles una parábola. Un hombre edificó una casa hermosa y la amuebló con las mejores alfombras, muebles, aparatos eléctricos y todo lo que el dinero puede comprar. Dentro de sus paredes guardó sus regios automóviles y sus costosas joyas. Después, temeroso de que los ladrones pudieran entrar a robarle, hizo instalar carísimas cerraduras para las cuales tenía que usar una llave para salir así como para entrar. Puso rejas en las ventanas y en las puertas y era como un prisionero que miraba al exterior desde su propia casa, como si estuviera en la cárcel. Instaló costosos dispositivos de vigilancia electrónica para encender las luces y poner en funcionamiento las sirenas en caso de que entrara un intruso. Dispuso sus jardines casi sin árboles y sin arbustos para evitar posibles escondites a los ladrones, y complacido, se dijo a sí mismo, ahora estoy seguro. Pero lo que no tuvo en cuenta es que ni las rejas, ni las cerraduras, ni las luces, ni las sirenas, ni nada por el estilo tendrían la más mínima eficacia para detener intrusos de otra clase que podrían destruir su vida y la de su familia. Se halló siendo su propio prisionero, encerrado en el calabozo de la desesperación y la desdicha. Permitió que le vencieran los Goliats de su vida. Sé que es un tema anticuado, del que se ha hablado mucho, pero lo repito otra vez. Protejan sus hogares. Parece una tontería instalar rejas, cerraduras y dispositivos electrónicos contra los ladrones, mientras intrusos más insidiosos entran furtivamente en el hogar para saquearlo. Eviten la pornografía como lo harían con una plaga. Recuerdo una asignación que tuve hace unos años, en la cual tuve que restaurar las bendiciones de un hombre que había sido excomulgado de la iglesia debido a su pecado. Fue a mi despacho con su esposa. Hablé con ellos individualmente. A él le pregunté cómo había empezado todo. Él ocupaba un cargo de responsabilidad en la iglesia y era también un hombre profesional con responsabilidades importantes en la comunidad. Sus dificultades comenzaron, me dijo, cuando una revista pornográfica que tomó para leer en el avión le despertó la curiosidad, le atrajo. Pronto se encontró comprando más de las mismas. Luego quiso ver películas que le excitaran. Sabiendo que su esposa no consentiría a hacer cosa semejante, iba solo.
buscó motivos para salir de la ciudad e ir a otras donde podía complacer más fácilmente sus deseos. Luego encontró excusas para quedarse hasta tarde en su despacho y pidió a su secretaria que le acompañara. Una cosa condujo a la otra hasta que sucumbió. Con lágrimas que le corrían por las mejillas, se sentó ante mi escritorio y maldijo el día en que había leído aquella primera revista. Habló de su amor por su esposa, quien le había perdonado y seguía siéndole fiel. Habló de su amor por sus hijos, a quienes había avergonzado y humillado con sus acciones. Habló del infierno en el que había vivido desde el momento de su excomunión. Habló de su amor por la Iglesia y de su deseo de disfrutar nuevamente de todas sus bendiciones. En presencia de su esposa, coloqué mis manos sobre la cabeza de él, y con la autoridad del santo sacerdocio le restauré su sacerdocio, su investidura del templo, su sellamiento del templo, y todas las demás bendiciones que antes había tenido. Aquel hombre grande y fuerte sollozaba como una criatura bajo mis manos mientras su esposa, sosteniéndole de la mano, lloraba como una niña. Terminada la bendición, se abrazaron y él le pidió que lo perdonara. Ella le dijo que lo había perdonado, que lo amaba y siempre lo amaría. Eran felices cuando salieron, más felices de lo que habían sido en años. También yo me sentía feliz, pero pensé en el espantoso precio que él tuvo que pagar y en el precio que había impuesto a su familia por su necedad y transgresión. Lamentablemente, no siempre se presenta esa clase de final feliz. En muchos casos hay divorcio con amargura y rencor. Lo que una vez fue amor se convierte en odio. La vida de los hijos queda destruida. Las esperanzas se tornan en cenizas. En muchos casos quedan solo la desdicha, la soledad y el pesar. Hermanos y hermanas, mantengan sus relaciones afectivas dentro del matrimonio. Consideren como su posesión más preciada en esta vida y en la eternidad al cónyuge cuyas manos tomaron sobre el altar en la casa del Señor y al cual prometieron su amor, lealtad y afecto por esta vida y por la eternidad. Y entonces, su cónyuge, sus hijos y ustedes mismos conocerán y sentirán una seguridad mucho mayor que la que pueden brindar las rejas de hierro y los dispositivos materiales. Dios les bendiga, que el cuidado del Señor esté sobre ustedes, que puedan estar cerca de Él y que sean merecedores de su mano que todo lo preserva, para que así puedan vencer a los Goliaths de sus vidas. Suplico humildemente estas bendiciones para vosotros, en el nombre de Jesucristo. Amén. Con esto concluye Ven Sígueme 2022 para uso individual y familiar. Capítulo 25. Primero de Samuel, capítulos 8 al 10, capítulo 13 y del 15 al 18. Lección asignada del 13 al 19 de junio de 2022, titulado De Jehová es la batalla.